Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Bueno, y vamos a continuar con más información y es que la semana pasada la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, daba a conocer que aproximadamente unos 50.000 estudiantes estarían fracasando el periodo escolar 2022. Vamos a estar analizando ese tema el día de hoy con el profesor Luis Sánchez. Buenos días, profesor. Gracias por acompañarnos en Radio Panamá. Se sabe obviamente que todavía no ha terminado el año. Son muchos los estudiantes todavía que se encuentran en exámenes trimestrales, pero realmente, ¿qué está pasando en el sistema que cada año tenemos tantos fracasos en el país? Gracias, licenciada. Muy buenos días a todos. No debemos de sorprendernos de estas declaraciones de la señora ministra de Educación. Estas son cifras que ya, por lo menos nosotros como organización, la Asociación de Educadores Veragüenses, ya veníamos advirtiendo debido a que dichas reprobaciones escolares aumenten en el 2022 y esa cifra, imagínense, se está vinculando a aproximadamente 55.000 estudiantes del sector oficial, que eso representa aproximadamente el 7.3% de los matriculados en esta dependencia. Si ello sería una noticia muy negativa, peor es el hecho de que se estén señalando responsables, específicamente al sector docente. Eso sí queremos nosotros dejar claro, de que aquí no tenemos que buscar los culpables, que son los docentes. El mismo sistema educativo, ya nosotros habíamos anunciado desde el año 2018, 2019, antes de la pandemia, de que había una data o había una crisis persistente en el sistema educativo cuando nosotros ya habíamos mencionado los indicadores de flujo. Los indicadores de flujo más que todo son las deserciones, las reprobaciones y los aplazados. Ya esto se estaba agudizando desde el 2015 al 2019. En el 2020 los indicadores de flujo, por lo menos lo que dice la señora ministra, que es la respuesta a lo que son los fracasos escolares, habían disminuido en el 2020 debido, pues ya ustedes saben, a las condiciones del mismo sistema que no estaba preparado. Esto sin tomar en cuenta los niveles de escolarización de los estudiantes que están fuera del sistema, que son aproximadamente 150.000 estudiantes. Entonces, todo esto, licenciada, trae una serie de engranajes que son los que hacen de que no avancemos nosotros en el sistema educativo. Por ejemplo, uno es el currículo que nosotros tenemos en pandemia. Ese currículo no se cumplió ni el 50% se logró, que quiere decir que la gran cantidad de contenidos significativos en los estudiantes no se pudieron dar. Inclusive, debemos de señalar que se implementó, y ya lo habíamos advertido, los famosos cursos de recuperación y reforzamiento y los programas de recortados, programas en los cuales el estudiante hacía 2 años en uno. También fueron pobremente estudiados, no se le dio el seguimiento, no se fiscalizaron, no hubo ni una manera de evaluar estos resultados. Entonces no nos podemos venir a sorprender de que para el 2022 la situación se vaya a agudizar. Y mire, solamente le puedo decir que en premedia y media se den estos fracasos, pero las incidencias más fuertes van a ser en el nivel primario, porque realmente en el nivel primario nosotros no contamos con el sistema de aplazamiento, que son los estudiantes que van al verano, van en enero a rehabilitación porque se quedaron en 3 materias. Aquí el estudiante pasa inclusive con fracasos en español, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales y materias como religión, artística, educación física lo promueven. Entonces, hay un comentario en el grado de insinuación desproporcionada de que se le esté culpando a los docentes, y también tenemos que decirle que hay instituciones internacionales como el PNUD que ubican factores asociados a la educación que inciden mucho en el resultado de los aprendizajes de los estudiantes. Uno de esos yo le puedo decir la tasa de desempleo, el índice de desempleo que hay en Panamá. Más de 100.000 desempleos se dieron en tiempo de la pandemia, estudiantes que carecen de vivienda,
contamos con una situación de pobreza multidimensional que ya hemos pasado los 700.000 estudiantes que carecen de luz eléctrica, piso, agua. O sea, hay muchos factores, licenciadas, que marcan esto y que nunca van a favorecer al sistema educativo. Y otra de las cosas que no he mencionado aquí, que también tengo que decirle que todo esto son incidencias y es parte de la mala política del Ministerio de Educación porque no estaba preparada el Ministerio de Educación para un año presencial después de 2 años que tuvimos en pandemia y que gracias, yo siempre lo tengo que decir, gracias a los docentes, los estudiantes pudieron cobrar su beca y que el Ministerio de Educación no estaba preparado para poder recibir inclusive con las mejores condiciones de infraestructura a los estudiantes y a los docentes, no había un plan de seguimiento para evaluar todos estos resultados de lo que había hecho la pandemia, los estragos que hizo, porque si del 2019 para atrás ya había una situación en la cual el sistema educativo estaba mal por las pruebas internacionales, inclusive que habían aplicado, nunca el Ministerio de Educación les garantizó a los estudiantes, a los docentes, esa entrada nueva a la presencialidad. Tenemos Profesor, estudiantes que, ajá, dígame, licenciada. a ese punto iba precisamente usted menciona materias como español, matemáticas, ciencias sociales, y la ministra durante todo el año hablaba de la recuperación de los aprendizajes, que estaban trabajando en eso, que se le estaba dando seguimiento, pero usted también me dice que el Meduca realmente no realizó ese seguimiento que debía hacer para comprobar realmente que los estudiantes recuperaran estos 2 años que habían perdido y retomaran el aprendizaje adecuado para poder culminar su año escolar. O sea, ¿no hubo esa fiscalización realmente por parte del Meduca? Es que no la hubo realmente porque no se dieron planes o estrategias que le garantizaran de manera objetiva y científica a los docentes cómo atender a estos estudiantes. Inclusive, miren, aquí se habló mucho de los comités de bioseguridad de las escuelas en la cual muchos docentes nunca tuvieron parte de una capacitación para poder enfrentar a estudiantes con problemas de COVID. Mire, yo le voy a poner un ejemplo. Un estudiante que falte más del 50% según el decreto, ese estudiante no tiene derecho a nota, ese docente se queda. Entonces, eh, en el tiempo de la pandemia, que nosotros decimos el tiempo de la varita mágica, que fue en el año 2020, cuando nos agarró, docentes tenían que ir a buscar a esos estudiantes, les ponían un trabajo, le ponían una tarea, 3 tareas, y ya el estudiante pasaba. Entonces queda la secuela y queda la carencia de conocimiento de más de un 50%, imagínense, de contenidos que el estudiante jamás asimiló y no tenemos que sorprendernos. Realmente ya se sabía de que estudiantes que están en 4º grado nunca habían dado ni primero ni segundo grado presencialmente, que es muy importante porque nuestro sistema educativo prácticamente está hecho para la presencialidad. Nosotros no estamos para la educación virtual o la educación a distancia como se quiso hacer. Lo que hizo el Ministerio de Educación, y yo sí tengo que decirlo aquí, fue invertir más en plataformas, invertir más en estos programas de STER, que darle mejor seguimiento a las necesidades que tienen las escuelas, a la falta de nombramiento de los docentes, que inclusive muchos docentes tenían que impartir de su especialidad, si eran de español, tenían que inclusive dar varias cátedras a la vez. Entonces, esto agudiza la calidad de los aprendizajes de los estudiantes y por eso es que nosotros estamos viendo que las cifras ya se habían anunciado de que iban a ser más de lo esperado. Por ejemplo, yo le puedo hablar de los reprobados del año 2020. Según las mismas cifras estadísticas del Ministerio de Educación, en el 2020 existían 13.597 estudiantes reprobados y en el 2021 la cifra volvió a ser la misma, 38.630, que prácticamente ese es el rango que se ha mantenido desde el 2015. O sea, hubo una baja de casi un 64% menos que todos los años en el 2020 y ya todos sabemos perfectamente por qué los estudiantes se aprobaron. Porque aquí, inclusive, licenciada, tengo que decirlo, aquí se amenazaban a los educadores que no podían dejar a los estudiantes, que tenían que pasarlo.
que tenían que ponerse en el pellejo de ellos, que el estudiante no tenía computadora, que el estudiante no tenía nada de esto. O sea, el estudiante enfrentó las peores condiciones para poder recibir clases a distancia o clases virtuales porque carecía de todo. Entonces, esto que nosotros estamos viendo, estos números que nosotros estamos viendo, se le llama falta de planificación por parte del Ministerio de Educación, falta de inversión por falta del Ministerio de Educación. Inclusive nosotros en estos momentos salimos a una huelga en el mes de julio para luchar por las mejores condiciones de las escuelas, que se incremente ese 6% del Producto Interno Bruto, y hasta la fecha al Ministerio de Educación se le recortó más de 537 millones de dólares en el mes, que esperemos, nosotros estamos esperando de que esto se arregle lo más pronto, porque realmente usted no puede hablar de calidad de la educación si aquí nosotros nos vemos el compromiso del Estado con las escuelas. Aquí las comunidades educativas todas salieron a las calles a protestar. Entonces, no tenemos que estar sorprendidos. Ya esto era crónica de una muerte anunciada que iba a pasar. Y si el Ministerio de Educación no reorganiza una nueva estrategia o política de Estado con una buena cartera en la cual toda la sociedad, porque mire, yo no solamente voy a culpar, aquí van a hablar de los docentes, es toda la sociedad la que tiene que ver con esto del problema educativo que nosotros nos encontramos. Pero lo que sí tiene que estar bien claro es que para poder que nosotros avanzamos en educación tenemos que hacer cambios, pero para poder hacer esos cambios tenemos que invertir. Mire, yo le voy a poner un ejemplo. Yo le hablé a usted de la evaluación en primaria. El estudiante con 4 materias básicas en primaria que lleve fracaso, ese estudiante pasa por las otras materias. Pero si nosotros cambiamos el modelo de evaluación de la educación básica o de la primaria, ese estudiante sabemos perfectamente de que puede mejorar las condiciones. Igual el modelo de evaluación de los docentes, de los directores, de los supervisores, todo tiene que ser integral. Aquí no solamente es venir a hablar de evaluar a los docentes, aquí nosotros tenemos que evaluar hasta la ministra de Educación, a las diferentes direcciones regionales que hay en el Ministerio de Educación y en los departamentos, porque allí es donde se están dando los problemas que tenemos nosotros con esa carga de programas de implementación que se están dando improvisados, que realmente no llegan a ningún lado. Nosotros necesitamos que al sector educativo se le den capacitaciones intensas en las áreas específicas, matemáticas, español, que salgan bien preparados, con buenos cursos, buenos seminarios, hablar ya de lo que es posgrado, hablar de lo que es maestrías para esos docentes que tengan una buena calidad de la, pero eso se necesita inversión. Entonces, esto, vuelvo y le digo que aquí el Ministerio de Educación falló porque sí escuché por parte de la autoridad del Ministerio de Educación decir de que los fracasos escolares que se van a dar, que son cifras que se están esperando, sean a consecuencia de una huelga en el mes de julio. O sea, ya están buscando culpables y nosotros sabíamos perfectamente que estos fracasos escolares, ya esto era la crónica de una muerte que venía anunciada producto de que habían muchas situaciones internas dentro de lo que son los Claro, indicadores de flujo del Ministerio de Educación que no se habían resuelto. profesor, usted mencionó que muchos colegios no habían, o escuelas no habían terminado ese currículo, esa agenda, y completar la agenda del 2022. También usted ha mencionado que no es hecho el hecho de culparse unos con otros. ¿Cuál es la responsabilidad que nos toca? ¿Qué debemos hacer para mejorar la calidad de enseñanza de nuestros estudiantes? Llámese Meduca, llámese educadores, llámese padres de familia. ¿Cómo se puede trabajar o qué se debe hacer para el beneficio de nuestros estudiantes? Mire, primero aquí lo que tenemos que tener es voluntad. Es lo principal que debe haber aquí. Voluntad, tener una buena reorganización de estrategias de inversión en el Ministerio de Educación, reparar las escuelas, capacitar a los docentes y ver cómo nosotros podemos entonces llevar a nuestro sistema educativo a un sistema de calidad. Mire, Panamá es la cajita de oro. Panamá tiene tantos ingresos que no vienen a decir ahora de que no hay dinero en educación, porque si hay dinero para la asamblea, si hay dinero para algunos ministerios, ¿por qué no hay dinero para salud? ¿Por qué no hay dinero para educación? Entonces, si nosotros, esto es como algo que depende de una cosa de la otra. Si el estudiante tiene hambre, el estudiante no aprende. Si el docente sufre de una enfermedad crónica degenerativa e involutiva, tampoco enseña. O sea,
Aquí se tiene que invertir realmente en educación y con una voluntad muy positiva de parte de todos los actores. Aquí nosotros como gremio, nosotros estamos dispuestos a presentar propuestas al sistema educativo, ya la hemos hecho. Hemos tenido acercamientos con algunos diputados, tanto de bancada como de oposición, para poder llegar a un entendimiento para poder mejorar, porque las propuestas, déjeme decirle, las propuestas tienen que venir de acá abajo, de la casa, del docente, porque ese es el que tiene el contacto directo con los estudiantes y el que día a día vive la realidad de nuestros estudiantes. Yo aquí, mire, yo no le he mencionado ni tan siquiera los docentes que se encuentran en área de difícil acceso, esos docentes que viven en las comarcas, esos docentes que atraviesan y que trabajan con las peores condiciones en sus escuelas, que nosotros hemos tenido que ir allá a intervenir y apoyarlos a ellos. Como un estudiante puede esto aprender cuando nosotros sabemos de que no hay comida, no hay condiciones de infraestructura? El docente tiene que velar por todo lo que son los materiales didácticos y sacarlo de su cheque, sacarlo de su dinero, que aparte de eso tiene que estar viajando. Entonces, aquí se necesita mucha voluntad de parte del gobierno. Y si viene el 2023, esperemos pues de que no nos pase como todos los años, que esta es una novela de nunca acabar, en que las escuelas no están listas, que falta esto, que falta nombramiento de personal docente, que no hay trabajadores manuales. Aquí el Ministerio de Educación lo que hizo fue jugar con la política dentro del mismo sistema educativo. Aquí se utilizaban a los administrativos, sacaban esas partidas, los despedían. Administrativos con 11, 12 años de servicio los sacaban, los despedían y utilizaban esa partida para llevársela para otro lado, afectando al centro educativo. Por eso es que ustedes vieron que las escuelas salían a las calles a protestar por la falta de personal y por la falta de administrativo. O sea, nuestra pregunta es culpa de los docentes. Esto no puede ser así. Entonces, mi educación, el gobierno del presidente Nito Cortizo tiene que tener bastante voluntad si realmente quieren de que esto cambie en Panamá. De lo contrario, ¿de qué se vale tener tantos millones de dólares si tú no lo sabes invertir? Aquí se aprobó un proyecto de ley que que modifica el artículo 266 de la ley orgánica, que tiene que ver con el 6% del Producto Interno Bruto al sistema educativo, pero la propuesta nuestra no era esa. Aquí lo que se tenía que hacer era implementar en un decreto las reglamentaciones, cómo se iban a distribuir esos dineros. Entonces, sentimos de que se está jugando demasiado con el sistema educativo. Hemos visto diputados que ya tienen hasta propuestas de cambiar todo el sistema educativo, toda la ley orgánica, pero no saben realmente lo que pasa dentro de un aula de escolar, lo que pasa con un niño cuando no tiene zapatos, cuando lo que pasa cuando un niño carece de que su papá sufre de cáncer y solamente vivía con su papá o su mamá. Nosotros tenemos una gran cantidad de factores asociados que afectan el rendimiento de los estudiantes, y el Ministerio de Educación, en conjunto con otras instituciones que tienen que velar con esto, no están implementando los programas que son. Entonces, licenciados, esto es una falta de voluntad por parte de los gobiernos, y no solamente de esto. Estoy hablando de los indicadores del 2015, imagínense. Claro. Ahora, Social. esto no nos sorprende de que los fracasos vayan a aumentar más de 55,000, déjeme decir. Bueno, muchísimas gracias al profesor Luis Sánchez por darnos un panorama de lo que está ocurriendo precisamente en nuestro sistema educativo y el por qué esta cantidad de fracasos escolares este año. Enrique, muchas gracias, profesor. Gracias por acompañarnos en Radio Panamá. Gracias, saludos a todos. Gracias, Enrique.